Muy buenos días a todos. Les habla John Jairo Moreno, director de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío. Gracias por acompañarnos una vez más en otro de los webinars que venimos desarrollando en diferentes aspectos. Hoy tenemos un tema muy importante que hacer frente al incumplimiento de contratos mercantiles a causa del COVID-19. En alianza con una firma muy importante representativa de la ciudad de Bogotá, Alba Abogados Boutique Law Firm. Nos acompaña también el doctor David Álvarez, socio de esta firma de abogados. El doctor David actualmente apoya el fortalecimiento de componentes jurídicos asociados al régimen de zonas económicas especiales. Hace poco lo tuvimos en el departamento del Quindío hablando de unos temas al respecto, un tema bien importante para nuestra región, hablando sobre el ABC de inversión para Armenia y aspectos legales relacionados a inversionistas captados con ocasión de la actividad social de InvestIn, consultor y asesor de la agencia de inversión que tiene la región en alianza con la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Departamento del Quindío. David tiene estudios en Derecho, maestría en Ciencias Políticas y Derecho Internacional en la Universidad degli Studio de Salerno en Italia, consultor y estructurador de proyectos de compañías locales y extranjeras mediante entidades como ProColombia, cámaras binacionales y agencia de inversión. David, muchas gracias por estar acá con nosotros. Entonces, vamos a recomendarle a las personas que nos acompañan lo siguiente. Para que haya más dinámica en el proceso, recomendamos apagar la cámara. Yo ya apago la cámara para darle paso a David en su proceso. Los micrófonos de todos están silenciados para evitar algún inconveniente y prosigamos en la misma. Quien tenga preguntas, quien tenga dudas en el chat, nos las escribe. Nosotros estamos acá pendientes de la conversación. Pasado 45 minutos más o menos que dura la presentación, viene el feedback con ustedes y vamos a ir leyendo una a una de las preguntas que tengan. Espero el tema sea del total agrado para todos. Nuevamente, gracias por conectarse con la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, Cámara de Información, y al doctor David, muchas gracias nuevamente a usted y su firma por estar acá apoyando en estos momentos a la región, toda vez que siendo de Bogotá tiene conexos con familia acá en el departamento del Quindío, entonces hay cierta afinidad con la región. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. John Jairo, y a todo el equipo y a los participantes, gracias por la invitación a este foro. Como bien tú mencionabas, tengo un aprecio especial por esas bellas tierras porque no solo mis suegros, sino mi esposa también son de allí y bueno, tengo un afecto muy especial por toda esta gente. Ante todo, quiero agradecer al área de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia por este espacio, el cual me permite de hablarles de un tema tan importante para el sector empresarial y el sector comercial, como es el incumplimiento a los contratos mercantiles en medio de esta emergencia sanitaria que el gobierno ya decretó el pasado 22 de marzo a causa del COVID y que según ya ayer por decisión también del presidente Iván Duque se extendió nuevamente hasta el próximo 31 de mayo. Precisamente a partir, digamos, de las decisiones adoptadas por el gobierno con miras a hacer frente a esta situación sanitaria. El gobierno ha expedido ya 92 decretos, si no estoy mal, 92, 93 decretos que, pues digamos que se han expedido en este tiempo. En la página web nuestra encontrarán un resumen completo de todos los decretos para que sean de total interés y utilidad para quien los quiera consultar. ¿Sí? Este tema de incumplimiento de los contratos surgió porque nuestros clientes en Bogotá y algunos aliados, digamos que de una u otra forma empezaron, en la medida que inició esta cuarentena, empezaron a verse cortos frente al incumplimiento de sus contratos con terceros, en todos los escenarios, en todos los frentes. Y nos empezaron a consultar y empezaron a decir, oiga, ¿qué hago acá? Debo pagar el canon de arrendamiento, no estoy incumpliendo en esto, en lo otro.
realmente el COVID ha sido una situación que nos ha tomado a todos por sorpresa, literalmente en un sentido de impotencia frente a lo que ha venido sucediendo. Y el marco, digamos, de este seminario hace parte, digamos, de algunos apartes y conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes en Bogotá sobre este tema del incumplimiento de los contratos. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta frente al incumplimiento de los contratos es conocer cuáles son las medidas que el gobierno colombiano ha expedido en medio de esta emergencia sanitaria que tienen relación directa con ese incumplimiento de los contratos. ¿Sí? Como bien les mencionaba anteriormente, esta pandemia, sin excepción, a todos nos tomó por sorpresa. Creo que en la historia de Colombia hemos vivido situaciones similares, incluso crisis económicas como la ocurrida en 1984 o recientes como la del 2016. A su vez, crisis fuertes como la del UPAC de 1999, que precisamente conllevó a la expedición de la Ley 550, que fue la antecesora de la 116, hoy actual Ley de Reorganización Empresarial, y que ha venido siendo revisada precisamente por el decreto 560 del 2020, el cual es el que vamos a abordar hoy en esta conferencia. Creo que ese decreto no es otra cosa más que un régimen de rescate empresarial, es un salvavidas que las empresas tienen en este momento en medio de esta crisis que los ha llevado a estar de una u otra forma, sin querer, incumpliendo sus contratos con terceros. Ese decreto 560 es muy, muy importante. Fue expedido hace un mes, un poco menos. Aún están algunos procesos, digamos, en temas de regulación. Ya más adelante les hablaré un poco al respecto, pero sí, básicamente, en ese entorno es lo que quiero hoy explicarles. Ahora, sobre este tema tan importante quiero poner un poco en contexto la situación actual del sector empresarial en Colombia. Y de una u otra forma, cómo la situación actual y la crisis económica ha venido afectando algo muy importante en los empresarios, que es su caja, su liquidez. Y la liquidez de las empresas en este tiempo es algo que se debe cuidar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como les comentaba, esta pandemia ha sido muy difícil, nos ha tomado por sorpresa, nos sacó de un momento de nuestras casas, exceptuando pues obviamente algunos sectores económicos que de una u otra forma están permitidos. Y cuando les menciono hace un instante sobre la liquidez de la empresa, digamos que es un elemento que todo empresario debe tener presente, cuidar su caja. Cuidar lo que hace que la empresa pueda seguir adelante. Y frente a ese aspecto de caja, precisamente, han habido varios frentes o varios sectores que en este tiempo han afectado la caja del empresario. La primera medida que tomó el gobierno colombiano cuando inició la cuarentena precisamente fue la conservación de los empleos. Y la conservación de los empleos comenzó desde el empresario cuando empezó a enviar a sus empleados a vacaciones obligatorias, precisamente por ese momento de incertidumbre. Pasado 2 semanas, una vez se renovó la cuarentena, algunos empleadores empezaron a enviar a sus empleados con unas licencias no remuneradas, pero ya que ha pasado más de 2 meses de cuarentena, los empleados en muchos casos se han visto obligados, los empleadores, perdón, a incluso a terminar sus contratos de trabajo, que es una medida que en muchos casos los colombianos no queremos. Pero adicional a ese frente de los contratos de trabajo, se le suman los contratos de arrendamiento. Y los contratos de arrendamiento sobre este tema es de precisar, como bien lo mencionaba el ministro de Vivienda Malagón, hay 2 frentes en este factor de contratos de arrendamiento. Y es que de un lado están los arrendatarios que no han podido abrir sus establecimientos de comercio
precisamente por esta situación, porque hay una norma que impide que las personas salgan a la calle, que se han visto, no han podido abrir su bodega, no han podido abrir la fábrica, no han podido abrir sus oficinas y se están viendo perjudicados con esta situación. Pero también está el otro frente de esos arrendadores que viven de los contratos de arrendamiento. También son arrendadores que tienen responsabilidades, tienen obligaciones y de una u otra forma se está volviendo una cadena de incumplimientos que ha llevado a que el sector de arrendamientos en el país arrendatario ha quedado también de una u otra forma colapsado. Aquí hay de precisar que, como bien sabrán algunas personas, las cámaras de comercio tienen unos frentes especiales para poder tratar de iniciar, digamos, conciliaciones puntualmente sobre temas de arrendamiento. Otro frente que también ha venido afectando el sector empresarial ha sido los contratos de suministro. Y sobre esos contratos de suministro es relevante precisar que aquellas empresas comerciantes que distribuían sus productos en el país provenientes del extranjero, ya fuera de la China, de Estados Unidos, empresas que no han podido distribuir sus productos en el país porque los puertos están cerrados, porque de una u otra forma también la carga no la han podido movilizar por las vías del territorio colombiano, ha generado también un impacto fuerte en la economía. Es cierto que el gobierno ha tenido alivios fiscales y tributarios, normas que de una u otra forma han sido bien recibidas, pero son normas que en muchos casos se quedan cortas frente a la gran demanda que tiene el Estado colombiano de empujar una economía que está quieta por una pandemia, ¿sí? Han habido también alivios en materia de servicios públicos, sin embargo, de una u otra forma también han sido limitados según el estrato social. Y aunque esta situación es entendible, no deja de preocupar que de todas formas también haya que pagar servicios públicos y cumplir con estas responsabilidades. De manera pues que el empresario o comerciante se ha visto inmerso en pagar nóminas, en tener que pagar sus cánones de arrendamiento, en muchos casos o no le han pagado el canon de arrendamiento, no han podido pagar a sus proveedores, ¿sí? Llega un momento en que literalmente tiene el agua en el cuello, perdónenme la expresión, pero llega un momento en el que no tiene otra herramienta, no tiene cómo poder salir de esta situación. Es bajo esas circunstancias que el gobierno expide el decreto 560, que permite darle un alivio al empresario. Es de una u otra forma un tanque de oxígeno que le permite poder pasar esta situación tan difícil que está pasando y bajo una premisa fundamental. Y la premisa es que sin empresa no hay empleos. Sin empresa no hay pago de impuestos. Sin empresa no está el motor que mueve este país. De manera pues que el llamado de una u otra forma es a que podamos conocer este decreto, algunos elementos básicos del mismo y bueno, podamos, esperemos que todo, bueno, que me haga entender en esta presentación. Frente a este aspecto importante del decreto 560, el decreto tiene 4 pilares fundamentales, o más bien 4 columnas en las que se fundamenta su solidez. Les voy a explicar rápidamente desde un punto de vista cuáles son esos pilares, ¿sí? Y en este punto quiero, digamos, tratar de ser un poco práctico. A veces las normas jurídicas son un poco difíciles de digerir y la mejor manera, en muchos casos, al momento de explicarlas es utilizar la practicidad. Espero pues lograrlo en esta presentación. Bueno. El primer pilar que les quiero hablar es acerca de la creación de herramientas extrajudiciales que le permiten al empresario acceder a un sistema de conciliación prejudicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto establece 2 mecanismos donde el empresario puede negociar sus obligaciones con terceros y poder llegar a un acuerdo con ellos en 3 meses. Durante este tiempo se podrán suspender los procesos ejecutivos, los cobros coactivos,
que se adelantan siempre en contra de ese deudor. Claro, hay algunas excepciones. No se pueden suspender, por ejemplo, las acreencias laborales, los pagos de nómina, los pagos de seguridad social, pero sí de una u otra forma se pueden suspender unos gastos de caja que el empresario necesita día a día para pagar de otra forma o utilizar esa liquidez que tiene para el desarrollo de sus actividades. El decreto, digamos que sí no contempló la posibilidad de suspender, digamos, los embargos, o digamos que buscan, porque digamos que no se suspendió porque de pronto podría estar incurriendo en algunas medidas que fueran inconstitucionales en el derecho procesal, y esa parte no la incluyó. Ahora, en términos generales, cuando les hablo de mecanismos, digamos, de herramientas extrajudiciales, se crearon dos elementos fundamentales. Un mecanismo de negociación de emergencia, que es similar de una u otra forma a un proceso de insolvencia. Lo que pasa es que, por lo general, los procesos de insolvencia tardaban de 15 a 20 meses. Este mecanismo de emergencia que la superintendencia estableció, lo va a hacer en 3 meses, ¿sí? Con la finalidad de que todas las personas que se hayan visto y empresas afectadas, personas comerciantes y empresarios que se hayan visto afectadas por el COVID-19, pueden tener la posibilidad en esos 3 meses, como bien les mencionaba, de poder negociar, acordar con sus acreedores cómo pueden hacer el pago de esas obligaciones, o cómo pueden pactar con ellos de una u otra forma reducción frente a estos pagos que deben hacer. Esos mecanismos de negociación de emergencia están también, se deben presentar ante la Superintendencia de Sociedades. Y el segundo mecanismo es el proceso de recuperación empresarial. Ese proceso de recuperación empresarial, el decreto 560, estableció unas funciones detalladas, muy puntuales, para que las cámaras de comercio pudieran atender esos procesos de recuperación empresarial. Entonces, teniendo en cuenta que están los mecanismos de negociación de emergencias que se presentan ante la Superintendencia de Sociedades, y está el proceso de recuperación empresarial, que es de una u otra forma igual, es complementario al mecanismo de negociación de emergencia, y se debe hacer en las cámaras de comercio. Acá debo precisar algo importantísimo, y es que Confecámaras está elaborando un reglamento el cual debe ser implementado en las cámaras de comercio. Estamos próximos a que ese reglamento ya esté. Yo creería que en no menos de unos 15 días pueda estar el decreto, o antes. Entonces, es importante que también el sector empresarial de Armenia conozca que esto puede ser un abrebocas también para que ellos empiecen, ustedes como empresarios, empiecen también a conocer qué alternativas tiene el empresario frente a sus incumplimientos. Bueno, explicando este aspecto, quiero hablarles ahora sobre el mecanismo de negociación de emergencia. ¿Cuál es el que se debe presentar en la Superintendencia de Sociedades? Las características fundamentales de este mecanismo de negociación de emergencia son las siguientes. Una primera característica es que es un proceso extrajudicial. No interviene un juez, es un proceso que se puede hacer ante la Superintendencia de Sociedades, como bien les mencionaba. Una vez se presenta la solicitud ante la superintendencia, hay que dar una notificación de aviso al juez de concurso. Internamente la superintendencia tiene unos funcionarios específicos que atienden esta clase de requerimientos, y se le debe dar comunicado a este delegado por la superintendencia. Como bien les mencionaba, dura 3 meses, y me retomo a lo que inicialmente les mencionaba. Literalmente es un tanque de oxígeno. Es un tanque de oxígeno que las empresas necesitan en este momento para, en vez de estar girando todo el tiempo pensando que tiene que pagar el canon de arrendamiento, pensando que tiene que pagar algún proveedor, o pensando que tiene gastos administrativos diarios del funcionamiento de la empresa, parar. Y en esos 3 meses repensar, reinventarse, mirar qué puede hacer para poder cumplir con esos acreedores. Eso es una ayuda muy, muy importante para el empresariado en Colombia.
Otra de las características fundamentales que tiene este proceso es que no interviene el juez, como bien le mencionaba, en otros procesos anteriormente, en los procesos de, digamos, de insolvencia empresarial sometidos a la ley 1116, había una intervención constante del juez de concurso frente a cómo será que se llevaba el proceso. Precisamente por esa misma razón fue que la presidencia, bueno, el gobierno colombiano quiso mediante este decreto simplificar de una u otra forma los trámites y hacerlo más expedito, más rápido, más ágil. Eso busca, y en ese aspecto importante, pues es donde, como les mencionaba, no está la intervención de un juez. Esto es un acuerdo privado, que durante esos 3 meses los empresarios tienen la posibilidad de sentarse con sus acreedores y poder negociar las obligaciones que tengan con estos. Hay unos créditos especiales, como son los créditos laborales, pueden ser créditos también en entidades financieras, incluso con el Estado, en temas de impuestos, con proveedores. Uno puede sentarse con todos ellos y en esos 3 meses hacer su proceso. Por esa razón, como les mencionaba, es que no interviene el juez de concurso. Una de las características fundamentales de este proceso es que suspende los procesos de ejecución, de cobro coactivo y ejecución de garantías contra el deudor. Eso es supremamente importante porque a veces cuando el empresario está trabajando, tratando de sacar su empresa adelante, se encuentra que tiene a veces procesos en curso, ya sean procesos jurídicos porque terceros lo demandan o porque ya está en ese proceso, casi que lo van a demandar en procesos ya jurídicos, prejurídicos. Tiene problemas con la DIAN o con la Secretaría de Impuestos, digamos, municipal, ciudad. Este proceso, se acogen a este proceso, se suspenden esos cobros se suspenden por el tiempo de 3 meses, con la finalidad de que el empresario pueda reinventarse, como bien les mencionaba. Aplaza los pagos de ciertas obligaciones de gastos de administración, hay gastos básicos que la empresa tiene constantemente que tener que cumplir, entonces permite que, digamos, esos pagos también puedan quedar en cesación. Y algo también relevante sobre los créditos que les acaba de mencionar es que admite negociaciones parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se puede sentar como empresario a negociar la obligación que tiene con un proveedor, con un tercero. Pero resulta que también se tiene que sentar a negociar con el banco, que fue el que le prestó un crédito de libre inversión. Y a su vez también tiene que sentarse a negociar de una u otra forma a creencias laborales con algún empleado. Resulta que esas negociaciones parciales que permite el decreto, de una u otra forma le permiten al empresario que pueda negociar una clase de créditos, por ejemplo, las laborales o los bancos, y no negociar con los proveedores, es decir, que no se pueda llegar a un acuerdo con ellos en el marco, digamos, de esas negociaciones o viceversa, es decir, puede negociar con unos créditos sin que el acuerdo de una u otra forma se caiga. Entonces, esas negociaciones parciales las trajo el decreto y es una ayuda también pues, muy importante para el empresario. Y hay un procedimiento final en este mismo que les acabo de mencionar, que son los mecanismos de negociación de emergencia ante la superintendencia. Hay un procedimiento final para que el juez de concurso, que no es otra cosa más que un funcionario de la superintendencia de sociedades, de manera rápida confirme ese acuerdo que se tuvo con los acreedores. Ahora, nótese que este proceso o este trabajo que logra hacer la Superintendencia de Sociedades mediante la expedición de este decreto busca que sea un proceso expedito, como bien les mencionaba, un proceso rápido y un proceso ágil. Usualmente estos procesos ordinarios de reorganización empresarial tardaban, como bien les mencionaba, 20 meses y acá lo que hizo la superintendencia es tratar de reducirlo a 3 meses. Esto en relación al mecanismo de negociación de emergencia. Ahora bien, frente al proceso de recuperación empresarial con las cámaras de comercio, es importante resaltar, como bien les mencionaba, que el decreto le otorgó, y ya las vamos a explicar, unas funciones específicas a las cámaras de comercio para poder atender, digamos, esta emergencia, si se podría decir así, de personas que se han visto impedidas de poder honrar las obligaciones con acreedores.
Sin embargo, el decreto aún está por ser el decreto reglamentario, que como bien les mencionaba, debe ser con Confecámaras. Estamos a espera que próximamente salga. Cuando ese reglamento va a decir cuáles son el procedimiento que se debe seguir para poder llegar a los acuerdos en esos procesos de reorganización empresarial. La primera característica de este proceso de recuperación empresarial, perdón, es complementario. Quiere decir que se complementa con el de la Superintendencia de Sociedades y digamos que los dos son complementarios. ¿Y por qué complementarios? Colombia cuenta con 56 cámaras de comercio en el país y el espíritu de la superintendencia, del decreto, cuando quiso emitir esta clase de decretos, lo que buscó fue que se tuviera una cobertura general en las 56 cámaras que hay en el país y también de una u otra forma porque la Cámara de Comercio es la casa de los empresarios y por qué no desde la casa apoyar todos los procesos que el empresario necesita para su real, digamos, crecimiento y soportar esta situación tan difícil. Entonces, es complementario por esa razón. Segundo, también dura 3 meses este proceso, igual que el anterior ante la superintendencia. Y unos aspectos importantes es que también, como bien les mencionaba, suspende la ejecución de los procesos, igual que en el proceso ante la superintendencia. Y la idea acá es que acá no hay un juez de concurso que revisa el proceso, cómo va en el proceso ante la superintendencia, sino acá la idea es que el empresario esté acompañado de un experto, de un mediador experto en este proceso. Ya sea porque la Cámara cuenta con sus propios procesos de mediación, ya sea en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, o también el decreto define que puede hacerlo mediante un tercero que esté aprobado en lista que la Cámara expida. La Cámara de Comercio tendrá unos listados de los mediadores expertos que pueden acompañar al empresario o al comerciante en este proceso y las características de cómo se llevará a cabo ese proceso y características incluso puntuales de este mediador, ya las expedirá el decreto reglamentario más bien, no el decreto, sino el comunicado o el reglamento que haga Confecámaras. Ahora, frente a este tema, y quiero hacer como un feedback de lo que les he mencionado, de estos dos aspectos importantes, del primer pilar que les acabo de mencionar, que es la creación de herramientas extrajudiciales. Acá fue donde se crearon estos dos mecanismos, el mecanismo de negociación de emergencia, que es ante la Superintendencia de Sociedades, y el proceso de recuperación empresarial con las cámaras de comercio. Acá, para, digamos, sintetizar lo que les acabo de explicar, quiero darles un ejemplo que me parece muy práctico de entender esta situación y espero, digamos, que también poder comunicar lo que quiero decirles a todos ustedes que me están escuchando. Bueno, los procesos, digamos, piensen en un instante que los empresarios se han visto afectados por la pandemia, por el coronavirus, y ese empresario debe ir a un hospital. Y ese empresario, ¿cuál se llama el hospital? El hospital se llama Superintendencia de Sociedades. Allí en la Superintendencia de Sociedades le atiende un médico de turno que se llama juez de concurso. Ese juez de concurso evalúa y revisa cuál es el estado actual de ese empresario que está enfermo a causa del COVID. Y él determinará si están cuidados intensivos o cuidados intermedios. Por lo general, las empresas que están en cuidados intensivos son las que en muchos casos serán atendidas por la ley 1116, que es un proceso ordinario que puede tardar 20 meses, pero hay otros pacientes que son cuidados intermedios. Hay pacientes que no es que quieran incumplirle a sus creadores, es que no lo pueden hacer porque hay una norma que impide que no puedan las personas salir a la calle y ejercer su objeto social. Hay un problema de caja, hay un problema de liquidez. Entonces, están unos cuidados intermedios. Lo que la empresa necesita es que le den la oportunidad para salir a trabajar, que le den la oportunidad de salir a desarrollar sus actividades comerciales. Ese paciente que de una u otra forma está en cuidados intermedios, que es un paciente que sí está enfermo porque está empezando a incumplir a terceros, pero no es que esté quebrado. Entonces, tiene un tratamiento especial.
ya no va a estar en la unidad de cuidados intensivos, ley 1116, sino va a estar en unos cuidados intermedios. Y esos cuidados intermedios implica que esté en otra sala, en la misma superintendencia, no en la UCI, sino en otra sala de cuidados intermedios. En esa sala de cuidados intermedios es donde el proceso administrativo se adelanta ante la superintendencia. Y esa sala de cuidados intermedios es la que dura 3 meses, ¿verdad? Es en la misma entidad, pero están situaciones diferentes. Ahora bien, también ese empresario puede ir no solo a otra sala de cuidados intermedios, sino a otro hospital. ¿Y ese otro hospital cuál es? Son las cámaras de comercio. Ahora bien, hay otro hospital también, que son los jueces civiles, donde también pueden acoger ese proceso. Pero los jueces civiles sabemos que por la coyuntura que se está presentando están cerrados. Entonces, una gran alternativa también son las cámaras de comercio. El hospital llamado Cámaras de Comercio, que tenemos 56 hospitales en el país, y para esta región puntualmente, pues digamos Armenia, tenemos un hospital que puede estar también atendiendo a los empresarios. Y perdónenme ser tan coloquial con esta clase de ejemplos, pero creo que son de suprema, digamos, son muy importantes para poder entender de una u otra forma a veces el grueso de estos decretos que a veces complican un poco su comprensión. ¿Qué pasa si ese paciente que está enfermo se agrava? ¿Qué pasa si en ese proceso de 3 meses de recuperación el paciente ve que no puede salir adelante? Pues entonces se va a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos. Podría aplicar a una ley 1116 para poder también buscar, si en este escenario inicial no lo logra, entonces puede irse a una unidad de cuidados intensivos llamada un proceso ordinario de ley 1116 para mirar cómo puede salir adelante esta situación. Ya al finalizar tiene otra final, ya después de la segunda oportunidad, si no puede cumplir, recuperarse, si bien lo llamáramos así, si no puede recuperarse, pues entonces se va a una sala más especializada, que como bien les mencionaba, es una sala de cuidados intensivos, y si en últimas, después de superar ese proceso, no puede, hay una tercera garantía, ya no para el empresario, pero sí para el Estado, donde entra la superintendencia a intervenir y a proteger los bienes que esa empresa tiene para mirar cómo garantizan a los proveedores o a los empleados también el pago de sus obligaciones. Esto es un cuidado extremo, ya es una última instancia. Acá, bien lo decía el superintendente en reuniones anteriores, en conferencias, donde mencionaba la importancia de que el mejor del proceso, digamos, de estos es tratar más bien que las empresas logren en estos 3 meses buscar la manera para poder atender, digamos, sus necesidades y que puedan negociar sus obligaciones. Bueno, acá me detuve un poco en ese primer pilar. Rápidamente voy a tocar los otros pilares que, si bien es cierto, son importantes, pero me parece que era importante que ustedes entendieran cuál es el primer requisito, el primer pilar que tiene este decreto. Ahora bien, hay un segundo pilar, como bien les mencionaba, y es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa. Si uno mira detalladamente el decreto, tiene una serie, digamos, de mecanismos, pero si pudiese de pronto transmitir el mensaje de una manera más práctica, como bien lo mencionaba en mi presentación al comienzo, creo que la mejor manera de poder hacer que este decreto sea una realidad es cuando hablamos de que algo sea práctico, que este decreto sea ágil, que sea fácil de entender. No se trata de cumplir cabalmente los lineamientos e instituciones jurídicas que trae la ley 550 y 116, que son procedimientos muy largos, ¿sí? Donde tenía que intervenir el juez de concurso, sino por el contrario, hacer un proceso que permita la reducción de esos requisitos y también que las personas presenten, digamos, la solicitud, básicamente con un checklist de documentos ante la entidad para que sea más fácil, más expedito el proceso. Por obvias razones, digamos que la superintendencia tuvo que descartar muchos procesos dentro de ese gran proceso de reorganización empresarial que duraba 20 meses. La superintendencia tuvo que hacer una labor con un equipo de profesionales muy, muy fuerte para no sacar de pronto aspectos importantes de la norma. Otro aspecto importante, digamos, de este segundo pilar es que se permite el pago de las pequeñas acreencias hasta el 5% del pasivo, sin que sea necesario
la intervención del juez. ¿Esto qué quiere decir? Que el empresario puede tener caja. Antes, en un proceso de reorganización, en la ley 1116, cualquier activo que quisiera vender la empresa sujeta a este régimen tenía que contar con la autorización del juez de concurso. Acá le da la posibilidad al empresario que pueda vender ciertas acreencias que no supere el 5% de sus pasivos para poder pagar. En esos acuerdos de reorganización no se podía hacer nada porque se podía ver como si el empresario se estuviera insolventando. Acá no, acá hay una oportunidad para que el empresario pueda vender parte de sus activos y con algo adicional, y es que incluso también puede vender sus activos propios para poder solventar también el pago de la operación que se requiera. Eso no se podía hacer antes también en la ley 1116, habían algunas, digamos, limitantes y algunos procesos que complicaban un poco la situación. Entonces, como bien les mencionaba anteriormente, no se hubiese querido, digamos, evitar que dentro de estos 3 meses se suspendieran los procesos de embargo, las medidas cautelares que reposan sobre algunas sociedades o algunas empresas, pero precisamente para evitar violaciones al derecho procesal, pues no se pudo, digamos, en este caso incluir. Pero los demás procesos coactivos, administrativos, incluso procesos que estén en curso, que no tengan medidas cautelares, se pueden parar por medio, digamos, de este proceso. El tercer pilar, rápidamente, incluyó unos beneficios tributarios. Acá el gobierno colombiano trató de una u otra forma, incluir más. No fue posible por la gran demanda que tiene precisamente el Estado colombiano y la responsabilidad que tiene para con el país. Pero, sin embargo, sí se incluyeron algunos alivios que pueden beneficiar al empresario que se acoja a este régimen. Uno es que las empresas que se vinculan a estos procesos no están sometidos a la retención en la fuente, y eso es algo muy importante porque libera la caja de la empresa. Permite también que la empresa pueda continuar con su actividad. También estarán exoneradas de pagar el anticipo de renta, y para el caso de la renta presuntiva, pues no se encuentran obligados a liquidar la renta presuntiva correspondiente pues 2020. Eso en relación a temas de alivios, si se podría decir así, fiscales y tributarios. Adicional a eso hay un cuarto pilar, que es la suspensión de normas y obligaciones, y aquí no me quiero detener mucho en este tema porque, como bien les mencionaba, si ustedes miran la ley 1116, era un compendio más o menos de 60 folios, 65, donde especificaba muy bien cuál era el proceso que se debía seguir en los procesos de las empresas que se quisieran acoger a esos regímenes de reorganización empresarial. Obviamente el proceso era más extendido, era más largo, entonces hubo que hacer algunos cambios precisamente, y suspender algunas normas y obligaciones legales precisamente para hacer que este proceso fuera más expedito. Eso en relación al cuarto pilar. En términos generales, como bien les mencionaba, esto es un decreto que permite darle un tanque de oxígeno al empresario. Y acá me quiero detener en algo importante, porque muchos dirán, bueno, ¿qué requisitos? ¿Cómo hago para acogerme a ese régimen? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Precisamente, el decreto 560, y con la finalidad de ser más expedito, digamos, el procedimiento, incluyó prácticamente que solo es decir, el requisito para que el empresario se pudiese acoger, básicamente era solo uno nomás. De los dos, uno era muy extenso en la ley 1116 y se debía cumplir el segundo requisito también para poderse acoger a esos regímenes de organización. Acá el decreto 560 dijo con solo uno es necesario. Y el artículo 9 de la ley 1116 establece cuáles son esos dos requisitos, y quiero centrarme puntualmente en el numeral segundo del artículo 9 de la ley 1116, que dice que es la incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente el empresario logre demostrar, ya sea en las cámaras de comercio o en el proceso que se puede iniciar, el pequeño proceso que se inicia en la Superintendencia de Sociedades, que se ha visto en crisis el medio del COVID-19. Tiene que acreditar eso. Acá algo importante, y es que estamos esperando que salga el decreto, el reglamento, digamos, de las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Sociedades sí ya tiene muy claro cuál es el proceso que debe seguir para las personas que quieran ir a esa sala de cuidados intermedios, por decirlo así, en la Superintendencia,
y es que, digamos, allí, pues no, digamos que no van a hacer una verificación legal de todos los documentos. Acá se va a entrar es a certificar el contador o revisar fiscal, si es el caso, el contador va a entrar a certificar su contabilidad, cuál es el estado actual de su solicitud, obviamente presentar una solicitud, pero el juez de concurso no va a entrar a verificar puntualmente que eso sea así. Creería yo que algo similar va a pasar en el reglamento con las cámaras de comercio, porque pues digamos que las cámaras son entidades privadas con función pública, pero tampoco pueden pues entrar a dar constancia y dar fe de, digamos, de los documentos contables que entregue la empresa. Eso el decreto lo estableció incluso para la superintendencia. El juez de concurso no necesita, digamos, entrar obviamente a verificar exactamente cuál fue el incumplimiento, perdón, cuál ha sido, digamos, cuál es la constancia de los documentos que se están presentando. Sin embargo, sí deja abierta la posibilidad para que a las personas a las que se les adeuda digamos, dichas acreencias, obligaciones, pues ellos pueden solicitar una revisión si no llegaran a estar de acuerdo frente a la solicitud presentada. Esto, digamos que en términos generales, voy rápidamente a mostrarles dos cuadros comparativos para que puedan ustedes entender un poco también cómo es el proceso en cada una de estas entidades, sean la superintendencia o en las cámaras de comercio, y creo que como vamos de tiempo, pasamos posteriormente a las preguntas que las personas tengan, que seguro sé que son bastantes. O bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. A ver, denme un segundo, por favor. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Vamos a ver si puedo acá. Acá, ¿la ven todos bien? Don Jairo, ¿me confirmas, por favor? Sí, señor, se ve la presentación. Gracias, Neila. Bueno, empecé al contrario, pero a ver, espera a ver si... Ah, acá está. Listo. Este es el proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización ante las superintendencias sociales. Nótese que el primer punto dice aviso de intención y documentos de solicitud. Aquí es donde el empresario o la persona que se haya visto afectada por esta situación presenta la solicitud ante la superintendencia de sociedades. Luego que la presenta viene un requerimiento, y el requerimiento puede coincidir en que se admita el proceso o no se admita el proceso. Si se admite el proceso, donde dice admisión, viene un proceso de negociación de 3 meses. Ese proceso de negociación, vuelvo y lo digo, es un acuerdo que una negociación que ustedes tienen con sus acreedores, y en el transcurso de 3 meses la idea es que se pueda llegar a, digamos, a un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Más abajo dice negociación de acuerdo. Si hay acuerdo, acá se presenta, denme un segundo que no me deja ver esto, ya. Si hay un acuerdo, posteriormente se presentará un acuerdo para, si es el caso, para validación del juez de concurso, de la superintendencia de sociedades, y si en la mitad si hay inconformidades con el soporte de los documentos o proyectos, que era lo que les mencionaba, puede ser que alguno de los acreedores no esté de acuerdo con lo que se esté presentando en la superintendencia, habrá una audiencia de resolución de inconformidades y si confirma o no el acuerdo. ¿Vale? Si fracasa la negociación, porque no se confirma el acuerdo, porque no se llegó a ninguna negociación con ellos, sencillamente termina el proceso y el deudor puede ir a una unidad de cuidados intensivos, que era lo que les mencionaba, puede acogerse al régimen de la ley 1116. Tiene una segunda oportunidad. Ahora bien, si se confirma el acuerdo, pues perfecto, porque pues digamos que es ley para las partes lo que se pacte allí en ese acuerdo. Esto en relación al procedimiento de negociación de emergencia y de reorganización ante la superintendencia de sociedades. A ver cómo cambio. Perfecto. Y los procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Viene un aviso de intención y documentos de solicitud, un acuerdo que se presenta ante la Cámara de Comercio, viene el proceso de admisión. Una vez admitido entrarán a revisar los documentos, viene un proceso de negociación durante 3 meses, que es donde les mencionaba, va acompañado de un mediador experto. Las cámaras delegarán esa función, ya sea en los centros de arbitraje y conciliación de la Cámara o de un tercero experto mediador, que acompañará al empresario en el proceso de negociación.
¿Sí? Ahora bien, la negociación del acuerdo viene, se negocia el acuerdo y si se negocia un acuerdo, sencillamente se presenta el acuerdo. Se presenta el acuerdo ante la Cámara. Se hace, se llama la presentación del acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que las cámaras de comercio validan ese acuerdo o en su defecto pueden, el decreto dice puntualmente que pueden, si ellos quisieran, solicitar una validación ante la Superintendencia de Sociedades. No lo dice expresamente que debe ir a ese acuerdo a validación de la Superintendencia, sino en algunos casos puede ser si ya al libre albedrío de la Superintendencia así lo decide. Y más abajo dice validación judicial, si en el caso hay inconformidades con el soporte de los documentos, en este caso sí las cámaras de comercio no podrán validar esos documentos, sino entrar ya sea un juez civil del circuito a revisar o el juez de concurso, que es el médico de turno que les explicaba a ustedes en la superintendencia, para poder, digamos, resolver esas inquietudes. Bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Ahora no sé cómo quitar la presentación de mi pantalla. Denme un segundo, por favor. A todos. El tema de la tecnología a veces nos ha venido afectando un poco. Perfecto, ya, creo que ya. Entonces, básicamente eso ha sido. Entiendo que fue un poco rápido la presentación, sé que pueden tener algunas preguntas, pero digamos que el mensaje acá, y quiero concluir con esto, es que las personas a veces dirían, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Eso es un proceso de insolvencia? ¿Cómo así? ¿Qué implicación tiene eso si me acojo? Porque a veces las personas piensan, cuando hablan de procesos de reorganización empresarial, piensan que es porque ya están quebrados, pues, porque no. Acá lo que el gobierno quiso hacer con esos procesos especiales, como bien les mencionaba, esos procesos buscan facilitarle de una u otra forma la vida a los empresarios. Son mecanismos de negociación, son procesos de recuperación empresarial de ese empresario, y quiero ser muy enfático en esto, no es que esté quebrado el empresario. El empresario tiene un problema de caja en este momento. Ya sabemos que la cuarentena se extendió al 31 de mayo. Una cosa es el COVID y otra cosa es el impacto económico que esto va a tener. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son entidades que ya han venido hablando acerca del impacto que puede venir esto, y no quiero de una u otra forma mandar un mensaje o enviar un mensaje negativo a esta situación, sino por el contrario, es que el empresario se prepare para las situaciones que puedan ver y tiene un tiempo, un tanque de oxígeno de que le evita estar girando, le evita estar con la preocupación y para los que somos independientes, los que somos empresarios, los que queremos trabajar por todas estas situaciones, sabemos que las preocupaciones de tener que estar pagando aquí, pagando allá, en muchos casos no nos deja pensar con claridad ni reinventarnos, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Entonces el llamado es para que los empresarios puedan entender que esto es una ayuda que el gobierno les da y una posibilidad que tienen de sentarse de manera tranquila, con la cabeza fría, perdónenme lo coloquial, pero es así, con la cabeza fría, tranquila, para poder negociar sus obligaciones con los acreedores. Obviamente hay muchas cosas de que hilar acá, hay muchos temas de donde pues, buscar frente al incumplimiento de los contratos, se ha hablado mucho de fuerza mayor, de otras instituciones jurídicas que son relevantes acá, muy seguramente con el área de formación vamos a hacer una serie de seminarios donde hablemos de estos aspectos importantes, pero si no quería pasar por alto este primer aspecto que muy seguramente ya dentro de poco va a ser de total relevancia para la Cámara, y seguramente la Cámara de Armenia va a estar ahí para apoyarlos a todos ustedes con sus preguntas. A todos muchas gracias y quedo atento, John Jairo. No sé qué preguntas tienen las personas. Doctor David, muchas gracias por el espacio. Es muy clara la información y el proceso. En el momento no tenemos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que escalar para que la pueda escribir, por favor, y nosotros transmitirla? No, doctor David, no hay preguntas acá.
a todos. Neila, quien nos está escuchando, por favor, para que escriba el correo electrónico a empresarial@Cámara Armenia. Quien esté interesado en las memorias para poder recordar y tener más presente toda la información, nos pueden escribir a ese correo, ahí lo escribimos, a empresarial@camaraarmenia.org.co. Igual, en la página web de la Cámara de Comercio, en el espacio de formación empresarial, vamos a subir las memorias. Esto queda grabado o está grabado una vez que editado, se sube en el transcurso del día a nuestra página web para que tengan más presente toda la información que se dio acá. Recuerden que estuvimos con el doctor David Álvarez de la firma Alba Abogados, quien amablemente nos está acompañando con un tema muy trascendental en estos tiempos de hoy: qué hacer frente al incumplimiento de contratos mercantiles a causa del COVID-19. Antes de iniciar esta conferencia, estábamos en contacto con el doctor David y estamos pensando en proyectar un ciclo de capacitaciones más seguidos en este tema y en otros jurídicos que nos pueda ayudar a ampliar. Por acá John Valencia dice: muy clara la exposición, mil gracias, ilustró perfectamente en su procedimiento. Seguramente por eso no hubo preguntas, doctor David, no dejó el espacio para hacerlas. Muy bien, entonces... Bueno, si me permite, John Jairo, yo quisiera hablarles algo a todos los empresarios y personas que viven en esta bella región. Nosotros en colaboración con Invest in Armenia, la agencia de inversión y promoción para Armenia y el Quindío, hemos venido trabajando fuerte en muchos temas que son de importancia para todos los empresarios. Tengan en cuenta que viene ahorita, hay unos temas nuevos que muy seguramente se van a seguir anunciando con la Cámara de Comercio. Ya la Cámara de Comercio ha venido teniendo algunas reuniones frente al régimen cese de zonas económicas especiales. De hecho, hace un tiempo estuvo el ministro allí en Armenia y con todo su equipo, el gobernador, el alcalde, hablando sobre estos temas tan importantes. Y muy seguramente desde nosotros como firma vamos a seguir apoyando todas las iniciativas en la región para hablarles en otras ocasiones, en otro momento quizás, cómo pueden acogerse a este régimen especial que tiene una oportunidad muy grande para todos los empresarios. Adicionalmente, estamos, como bien lo dijo John Jairo, trabajando con el área de comunicaciones y con el área también, algunas áreas de la Cámara, en una guía de inversión. Ya muy seguramente el presidente de Cámara en su momento les estará comentando y compartiendo a todos los empresarios un documento que va a ser de apoyo para todos ustedes, que es el ABC de inversión de Armenia. Es un documento que es de total relevancia en este tiempo y que ha sido el resultado, digamos, de un compendio de preguntas y experiencias que hemos tenido como firma en asuntos jurídicos en relación a asuntos empresariales. Bueno, a todos de verdad, gracias. Eso es lo que te quería comentar, John Jairo, que te corté ahí en la conversación. Perfecto, doctor David. A usted y a su agencia Álvarez Abogados, muchas gracias por apoyarnos y nos vemos pronto. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos también en el proceso. Recuerden seguir las redes sociales de Cámara de Comercio de Armenia del Quindío y Cámara en Formación, donde tenemos Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y allí están toda la información de los eventos que permanentemente estamos haciendo. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por estar acá nuevamente, doctor David. Yo le pague. Que estén muy bien.